Bien, esta mañana voy a pedirle que busque en su Biblia la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Y vamos a estar allí unos minutos escudriñando lo que he titulado en este mensaje sobre el corazón del Evangelio. Ese es el mensaje de hoy, el corazón del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 6. Usted me va a seguir en una lectura silenciosa allí. Vamos a esperar que todos lo tengan para que usted se guíe en la Biblia que tiene en sus manos. Y yo voy a tener la lectura acá. ¿Todos lo tienen, hermano? Esta mañana estamos también haciendo la transmisión a través de nuestra cuenta en el Facebook, Igea Barinas. También le damos la bienvenida a los hermanos que se conectan y a las personas que nos escuchan la transmisión y nos ven a través de esta transmisión. Dice así la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Padre, en esta hora, Señor, queremos rogar que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y que esta tu palabra dada a nosotros hoy sea, Señor, rindiendo frutos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La carta del apóstol Pablo a los Romanos se encuentra inmediatamente después del libro de los Hechos. Cronológicamente no es la carta que se escribió después del libro de los Hechos, no está ordenado de esa manera, pero sí creo que está allí porque esta carta representa una mirada profunda a la gracia, al evangelio del Señor, a las buenas noticias. La carta está escrita a los hermanos que antes eran judíos, pero que estaban viviendo en Roma. Y ahora el apóstol Pablo dedica 16 capítulos de esta carta para llevar el mensaje de salvación, pero identificando a Cristo Jesús en este mensaje como el centro del evangelio. Por eso el mensaje se titula El corazón del evangelio. Hoy vivimos en un mundo donde todas las personas esperan buenas noticias. Nosotros los venezolanos estamos esperando un aumento de sueldo, estamos esperando buenas noticias. Sí, en el mundo entero hay personas esperando la paz, hay personas esperando la sanidad, hay personas esperando tranquilidad, hay personas esperando un trabajo. Siempre habrá personas en el mundo esperando buenas noticias. Pero esas buenas noticias sucede alrededor dos cosas. La primera es que el desorden y el pecado en este mundo hace que las noticias malas sobrepasen la cantidad de buenas noticias.
que uno pueda recibir. Así que mientras a la semana de pronto le pueda llegar una buena noticia, en la misma semana de seguro le llegarán 7 malas noticias. Se acabó el gas. Se fue la luz. Se acabó la comida. Se cayó en la moto. Lo atropellaron. Eso es parte del día a día. Y cuesta a veces mucho que lleguen las buenas noticias. Esas buenas noticias que normalmente tienen que ver con lo humano, con lo pasajero, con lo terrenal. Esas buenas noticias que nosotros esperamos, pero que de una u otra manera no tienen trascendencia en nuestra vida, sino que de manera temporal logran subsanar, logra ser un paliativo, logra ser una bendita o una curita frente a algo que yo estoy esperando con mayor certeza, algo que dure más. El ser humano viene a este mundo sin saber quién es y muchos parten de este mundo aún con esa interrogante, ¿quién soy? ¿Para qué estoy acá? Pero Dios que nos creó y que pensó en nosotros antes del primer acto de creación, Dios sí sabe el propósito de nuestra vida. Y ese propósito trasciende más allá de cualquier cantidad de años que yo viva en este mundo. Va muchísimo más allá. Y me da un propósito de vida más sincero con nuestra realidad. Me da un propósito de vida eterno. Ahora, nosotros no sabemos la condición en que nacemos, o por lo menos cuando venimos a este mundo biológicamente hablando, no conocemos realmente que hemos nacido en pecado, que hemos nacido apartados de Dios y que lo primero que necesitamos es la reconciliación con Dios. ¿Por qué con Dios? Porque Dios es el arquitecto, Dios es el que fundó la tierra, Dios es el que sabe el por qué y el para qué. Cuando el ser humano comenzó a ejercitarse en el arte de pensar y nace la filosofía, las preguntas existenciales comenzaron a ser el centro de la conversación, de la enseñanza. Comenzaron los grandes pensadores a tratar de enseñar sobre el propósito de la vida. Pero Dios tiene para la humanidad, para cada uno de los seres humanos, un propósito de vida especial. Porque sin propósito, sin rumbo, sin dirección, cualquier camino nos sirve y al mismo tiempo ninguno. Sí, es como una paradoja, ¿no? Yo siempre le he dicho, es como si usted va a tomar una ruta del transporte público y usted se para allí en la parada y usted no sabe para dónde va. Pues cualquier ruta que venga le sirve. ¿Sí? Porque usted no sabe para dónde va. Pero al mismo tiempo, como no sabe para dónde va, no sabe dónde bajarse. Así que ninguna ruta le sirve todavía, porque no sabe dónde bajarse. El propósito de la vida en Cristo guarda relación precisamente con nuestra reconciliación con Dios. Y el apóstol Pablo abre el panorama en esto que la Biblia Reina Valera le coloca como título salutación. Recuerde que estamos frente a una carta que tiene algunas partes que hacen su estructura como tal, como una carta.
la primera parte, que es esta salutación, es el autor, quien está escribiendo la carta. Y en esa primera parte, el destinatario, a quién le va a llegar la carta. En el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, él se está identificando. Y en el versículo 6 dice, en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma. Así que esto es una carta y como tal, toda la carta tiene una sola idea principal. Lo que pasa es que a veces a nosotros nos hace daño ver la escritura dividida en versículos, dividida en títulos y subtítulos. Por ejemplo, allí usted abre su Biblia y usted se va a encontrar el capítulo 1. Tiene 4 subtítulos, que la Reina Valera ha colocado antes del primer versículo, salutación, antes del versículo 8, deseo de Pablo de visitar Roma, antes del versículo 16, el poder del Evangelio, antes del versículo 18, la culpabilidad del hombre. Y nuestra mente nos dice, esas son cosas separadas. Versículo 1 al 7, eso es algo separado. Versículo 8 al 15, eso es algo separado. Pero esto es una carta escrita por un hombre inspirado por Dios para enviar un mensaje, y la idea principal de ese mensaje está contenida en los 16 capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. No hay separación. Originalmente, cuando el apóstol Pablo está escribiendo la carta, o por lo menos dictándola, porque él no la escribió de su puño y letra, él la está dictando, él no colocó como un libro, ¿verdad? Capítulo 2, capítulo 3, aunque nosotros lo tengamos así. No, eso fue directo. Escriba ahí. Se ha corrido. ¿Se acuerda usted las secretarias de antes, no? Que eran mecanógrafas. Tomaban apuntes con jeroglíficos egipcios. ¿Sí? Eran taquígrafas, correcto. Y el jefe le decía, apunte ahí, ciudadano no sé qué. Y no escribía ciudadano, eso era un código allí, ¿no? Dígame esas secretarias que se sentaban en la máquina de escribir. ¿Ah? Los muchachos de ahora no conocen eso de máquina de escribir. Si no han ido a un museo, yo no sé si la hermana Ofelia las tendrá todavía, pero usted quiere conocer las máquinas de escribir, vaya donde la hermana Ofelia Bendaño. Tiene de la más viejita hasta las primeras que salieron computarizadas. Era máquina de escribir, pero tenía una pantallita de una sola línea. Y le dictaba, y esa secretaria ahí con esos dedos, hermanos, especiales. El apóstol Pablo está escribiendo, está dictando esta carta y no le está diciendo, ni está escribiendo diciendo punto y aparte, segundo capítulo. No. Fíjense que cuando termina el capítulo 1, en el versículo 32, él termina diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino también las que se complacen con que las practican. Aparentemente terminó el capítulo. Y viene el capítulo 2, que ese 2 grandote me hace daño. A la vista me hace daño, porque pienso que es otra cosa. Pero él está conectando, comienza con una conexión que dice, por lo cual eres inexcusable. ¿Por lo cual qué? Por lo cual la idea del capítulo anterior. Le estoy enseñando un poco sobre cómo leer esta carta, porque cuando usted se vaya, la tarea de acá, cuando usted se vaya, la tarea es lea toda la carta, o por lo menos lea todo el capítulo 1, porque todo el mensaje es uno solo. El mensaje de la gracia está comenzando con una salutación donde el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos,
¿En quién descansan las buenas noticias? Porque eso es el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias, buenas nuevas. En nuestro caso siempre hemos aprendido que el Evangelio se traduce como buenas nuevas de salvación. Así que en esta presentación donde no solo él se identifica diciendo cuál es su nombre y cuál es su función. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y explica lo que significa ese apostolado, apartado para el Evangelio de Dios, e identifica el propósito de la carta. Voy a exponer lo que es el Evangelio. Y yo quiero en esta mañana hablarles cortamente de tres aspectos de este corazón del Evangelio, que le dije es ¿quién? Es Jesucristo. Ya Pablo lo identifica y lo coloca en el máximo nivel, lo coloca en la palestra, para que todos apuntemos nuestra mirada a Él. El Evangelio, el corazón del Evangelio es Jesucristo. Hay un mensaje profundo de buenas nuevas. Y durante toda la carta él va a tratar de desarticular lo que el judío por nacimiento tenía en su vida. Y era que la ley era lo más importante. Los sacrificios y las ceremonias era lo que marcaba nuestra relación con Dios. Eso el apóstol Pablo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, está tratando durante todo el desarrollo de la carta de explicar, ya no es la ley, ya no es la ley. Y también le va a explicar a los hermanos judíos que habían creído en Cristo, pero que se estaban centrando en que Cristo había venido solamente a Israel, también les va a explicar que hay un pueblo nuevo, que hay un redil aparte, al cual Dios también permitió que el mensaje de Jesucristo llegara. Pero todo habla del corazón del Evangelio, Jesucristo. Y el primer aspecto que el apóstol Pablo en el versículo 3 descubre es acerca de la humanidad perfecta de Jesucristo, la cual viene del cumplimiento de una promesa. Cuando en el versículo 3 él dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Cuando el apóstol Pablo señala según la carne, no se refiere a la carne como sinónimo de pecado, ¿no? Se refiere a la carne biológicamente hablando, a la herencia, al ADN, ¿sí? A los descendientes, o en este caso a sus ascendientes, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, el trastatarabuelo, y eso tiene toda una nomenclatura, toda una terminología de la primera, la segunda, la tercera generación y cómo se llaman cada uno de ellos, hasta llegar, por ejemplo, a 2 de Samuel 7:12, cuando el Señor, revelándole al profeta, le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. El profeta le está revelando, Dios le está revelando al profeta en esta conversación que tiene con David acerca de quién es el Mesías. En todo el Antiguo Testamento se habló y se profetizó desde el mismo Génesis, en el capítulo 3, acerca del Mesías. Yo no soy experto en hebreo, ¿no? Y ni siquiera puedo pronunciar bien nuestro castellano, ¿verdad? Porque a veces uno se come las palabras. Yo le decía a los hermanos del núcleo de formación que les estoy dando oratoria, yo les decía que nosotros
aquí en Latinoamérica, sobre todo los venezolanos, nosotros nos comemos la S al final. Cuando estamos hablando muy rápido, nos comemos la S de la palabra, por ejemplo, todos, fuimos, y cambiamos la S intercalada, nosotros. ¿Ves? O sea, ni hablamos bien el castellano. Bueno, yo estoy hablando, yo sé que usted sí lo habla perfecto, yo no lo hablo bien. Mucho menos puedo hablar del hebreo, ¿no? Y puedo decir que la palabra Mesías es la palabra en hebreo, algo así como Hamashiach, algo así, ¿no? Ríase de mí, no importa. Estoy haciendo un intento, ¿no? Así que todo el Antiguo Testamento habla de el Mesías, que es la traducción a nuestro español de la palabra ungido, el que había de venir. Y el profeta le está diciendo a David, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, hablando precisamente del ADN, y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es una profecía divina dada a David en su descendencia, que a través de él vendría Jesucristo. La palabra, el nombre Jesucristo es un nombre compuesto. Acuérdense que María y José le colocaron al nombre a su hijo Jesús. Y como él era el Mesías, entonces en el griego, que fue el que se escribió el Nuevo Testamento, acuérdense que parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y otra parte, luego de la deportación a Babilonia, fue escrita en arameo. Pero todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra ungido, el que ha de venir en el griego, es la palabra Cristo. Por lo tanto, para hacer referencia al hijo de José y María humanamente, el Hijo de Dios, su nombre en el Nuevo Testamento, en algunas cartas, sobre todo en el apóstol Pablo, es Jesucristo. Jesús el Mesías. Jesús el ungido. Eso es lo que el término o la palabra Jesucristo nos demuestra, nos enseña, nos identifica. Y nos hace referencia a una humanidad que había sido, desde los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento, había sido profetizada. Una humanidad en la cual el apóstol Pablo vuelve a hablarle a los hermanos en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, la humanidad de Cristo. Hemos enseñado siempre cuando hablamos de la cristología que en Cristo vemos su naturaleza completa, 100% hombre, porque nace bajo el esquema humano, ¿sí? Tiene una naturaleza humana, carne, hueso, sentimiento, necesidades. Tuvo hambre, lloró, tuvo sed, se angustió. Esos sentimientos y esas necesidades no existen en la divinidad. Pero Jesús nació siendo hombre y nació bajo la ley de Moisés, circuncidado al 8º día. Nació bajo la ley, como lo dice la ley. Fue y presentó con sus padres ofrenda. Acuérdese, cuando estaba ya más o menos grande, que se perdió en el templo porque habían ido con sus padres. Él había ido con sus padres a presentar la ofrenda. Era necesario que el Salvador en la humanidad, biológicamente hablando, que nos representa a usted y a mí, padeciera los mismos padecimientos que usted y yo padecemos hoy.
esa humanidad nos asegura que ese sumo sacerdote que nos conecta con el Padre entienda la realidad de vivir en esta carne y en estos huesos. Lo explica el apóstol que escribe la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque ese sumo sacerdote que está haciendo referencia es Cristo, y Cristo conoce bien, en su humanidad, conoció bien nuestras debilidades. A pocas horas de que lo apresaran en el monte Getsemaní, busca a sus amigos más íntimos para que le acompañen en oración. Y las 2 veces que fue a orar solo y los dejó aquí orando, al regresar los encontraba dormidos. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción que usted le diga a la iglesia y a los hermanos, vamos a un servicio de oración y vengan 3! ¡Qué decepción que usted le diga a los hermanos, vamos a la vigilia, y a las 12 se van porque no pueden aguantar el sueño, y a las 3 están dormidos! Si esa decepción le da a uno, imagínense Cristo que le dijo, quedaos aquí, oren por mí, viene la hora 0, viene la hora cuando voy a ser entregado, va, ora, regresa y los encuentra dormidos. Pero también, hermano, no solamente esa decepción de ese sentir de que lo dejaron solo, sino que también allá en medio de la oración, angustiado su corazón porque sabía lo que había de venir, hace una oración de esas que nosotros también hacemos, pero que no entendemos. Padre, esto es muy duro, pasa sobre mí esta copa. Mi deseo, o sea, el deseo de Jesús, mi deseo es no tomármela. ¿Cuántas oraciones no hemos hecho así? Señor, no deseo pasar, no quiero pasar, evítame la enfermedad, evítame la pérdida, evítame estar sin trabajo, evítame. El Señor sintió. Así que nos conectamos con Él porque Él conoce nuestras debilidades, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza y aclara, pero sin pecado. ¿O es que acaso frente a una necesidad que tengamos no viene la tentación para tratar de desviarnos del propósito de Dios? ¿No vienen esos pseudo amigos y aún familiares a decirte, toma el atajo corto, toma los caminos verdes, págale? Qué tremendo. Ayer escuchaba al pastor Gustavo diciendo qué fácil es uno, y es verdad, comparto eso, qué fácil es uno como pastor en una situación como esa decirle a otro, no hermano, no lo haga, eso está mal. Pero cuando me toca a mí y me toca mi intimidad, lo pienso. Es difícil elegir. Pero Jesús fue tentado tal como usted y yo hoy somos tentados. Fue llevado 40 días al desierto a ayunar, absteniéndose de la bebida y la comida. Y como es natural en un cuerpo humano, hermano, yo desayuno a las 6 y a las 12 en punto tengo hambre. Y a veces le digo a mi esposa, guau, amor, pero que el estómago es el mío, si acabo de desayunar. Y ella, como es mi amor y ella es mi esposa, que ella me ama mucho, ella me consuela diciéndome, ay, mi amor, pero desayunaste a las 6. O sea, es razonable, pero yo sé que ella me ama, ¿ves? Sí, pero hermano, yo a las 12 tengo hambre. Ahora imagínense 40 días.
y en el hambre del Señor fue tentado. Di que estas piedras se conviertan en pan. Tenemos un sumo sacerdote que conoce y experimentó nuestras debilidades, pero sin pecado. Ese es el corazón del Evangelio. Jesucristo no vivió allá en la eternidad solamente mirándonos con lástima, sino que se despojó de allá, de lo que tenía en esa divinidad, para no sentir y venir y habitar como hombre y sentir las angustias, decepciones y temores de nosotros como seres humanos. Jesucristo 100% hombre, es el corazón del Evangelio. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te entiende, porque Él también caminó bastante, hermano. Qué bueno hoy los que tenemos carro y nos podemos montar en un vehículo. Y sin embargo, no nos congregamos porque se me va a mojar los cauchos del carro. No nos congregamos porque no tengo gasolina. Saque usted la cuenta. Mire, las herramientas que nosotros tenemos son para usarlas. La mayoría de las Biblias, al final, te la abre y tiene mapas. Y allí se dan los kilómetros, la transformación. Usted puede agarrar en los evangelios y ver leer las distancias, por ejemplo, cuando Jesús caminó de tal parte a tal parte. Lo busca en el mapa y ve cuántos kilómetros hay allí. Hermano, y caminar en esa época era caminar. Hoy usted camina en una acera o en la calle, porque usted sabe que la acera tiene tumulto y usted se puede caer si se tropieza, ¿no? En aquel entonces era polvo parejo. Era polvo parejo. Hoy nos asomamos, va a llover. Se me da risa con los hermanos. Hermanos, va a llover, no vamos. Yo quisiera saber si eso lo hace cuando usted está trabajando. Te va a decir, no voy porque está lloviendo. Cuando usted tiene una urgencia médica, agarra a su muchacho, agarra su propio cuerpo y se obliga a ir al hospital, a la consulta médica. Pero no, aquí no nos congregamos porque como que va a llover. Hay 2 nubes negras allá. Es tremendo, hermano, es tremendo. Pero a la idea que vamos es que Jesús es 100% hombre. Sintió como usted y como yo. El corazón del Evangelio nos presenta la humanidad de Jesús como pieza fundamental que conecta al hombre con Dios. El segundo elemento viene en el versículo 4, la primera parte del versículo 4. Y es innegable que como Cristo es 100% hombre, también Cristo es 100% Dios. Y nos habla entonces de la divinidad de Jesucristo. Fíjense, hermano, aquí no se trata de que Jesús era 50% hombre y 50% Dios para completar el 100%. No, aquí nos está hablando de una sola naturaleza, 100% hombre, 100% Dios. En el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La palabra aquí que dice declarado significa designado o marcado. La resurrección convirtió a nuestro Señor Jesucristo en el corazón del Evangelio, determinando para nosotros no solo la salvación, sino la vida eterna. Jesucristo 100% Dios es evidencia de haber vencido a la muerte. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿dónde está, oh muerte,
tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 3 días pudo retener la muerte a Jesús. Y al finalizar los 3, y eso no porque ella tuviese el poder para retenerlo, es porque Jesús tenía algunas tareas que hacer. Le dije que había sido nacido en la ley. Y por la ley, Jesús no podía resucitar el día sexto. Así que aún en medio de eso, ¿ves? Estaba guardando la ley. Resucitó el día siguiente, el día séptimo, el día domingo. 100% Dios. Y esa resurrección es la evidencia del Evangelio. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les dice que si no creemos en la resurrección, vana es nuestra predicación. No basta solamente con decir que Jesús murió. Hay que creer que Jesús resucitó. La fe es completa. La fe no es solamente para creer que la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario me lava y me limpia de mis pecados. Pero hasta allí no estamos completos. Hay que creer que cuando fue bajado de la cruz y colocado en la tumba, al tercer día resucitó y venció el dominio de la muerte que la muerte tenía sobre la humanidad desde Adán hasta ese momento. Lo venció él y lo venció para ti y para mí. Recuerde lo que le dijo a uno de los malhechores que estaban colgados al lado de él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy Jesús venció la muerte. Y lo importante aquí, hermanos, de la muerte, no es solamente que puedas resucitar físicamente, sino que podemos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino celestial en el mismo momento en que una persona cree en Jesús como Salvador y Señor de su vida. Jesucristo 100% Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Mientras que su nacimiento en la carne, de nuevo le digo, la carne no estoy hablando del pecado, estoy hablando de lo biológico. Mientras que su nacimiento en la carne lo conecta con el linaje de David. Y al conectarlo con el linaje de David, lo conecta con la humanidad. Porque al fin y al cabo, David era hombre. Mientras que su nacimiento humano lo conecta con la humanidad, su resurrección nos conecta a nosotros con Dios. ¿Se da cuenta? Su nacimiento lo conecta con su humanidad a través del linaje de David. Y su resurrección nos conecta a nosotros con Dios. Pero no a todos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. ¿A quiénes los conecta con Dios? A todos los que le reciben. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo 100% Dios, y como Hijo de Dios preexistente. La palabra preexistente es una palabra compuesta con un prefijo, pre. Es decir, existía antes de que la existencia se hiciera visible. Ya Cristo existía como Hijo de Dios. 100% Dios estuvo en la creación en Génesis 1. 100% Dios estuvo dispuesto a habitar en este tabernáculo humano. Y para iniciar su ministerio fue declarado delante de muchos testigos Hijo de Dios.
cuando en el bautismo de Juan desciende el Espíritu en forma de paloma y le dice a los presentes: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hechos 2:24 dice acerca de Jesús, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La divinidad de Jesucristo no le permitía a la muerte retenerlo más de 3 días hasta que él cumpliera su propósito. ¿Podrá entonces retener a usted la muerte? ¿Podrá entonces la muerte desviarle a usted de su propósito eterno? El problema con nosotros, hermanos, es que no entendemos el concepto de la vida y de la muerte. Y ocurren dos cosas. Ocurren dos cosas para nosotros. La primera es que cuando tenemos un recién nacido hay un apego emocional por la inocencia de ese recién nacido, y la muerte del recién nacido nos pega muchísimo, nos afecta muchísimo emocionalmente. La muerte de un ser querido también nos afecta muchísimo, claro que sí, porque hay un apego emocional. Pero hay otro dato interesantísimo, hermano, y es que la muerte de mí mismo me da miedo. La muerte de uno mismo. Y usted pensará allí, ¿y por qué el pastor estará hablando de muerte? Hermano, porque eso es tan natural como hablar de comida. Es más, la muerte es más segura que usted almuerce ahorita a las 12. Porque en primer lugar no sabemos si vamos a salir a las 12. Y en segundo lugar no sabemos si vamos a llegar. Es decir, no hay certeza. Esos son los planes. Los planes son llegar. Los planes es que usted tiene ahí, está orando: Señor, que termine rápido el pastor para que me vaya a comerme mi pasticho. ¿Ve? O sea, esos son los planes. Pero no hay certeza de eso. La muerte es la única certeza que nosotros tenemos. ¿Y cómo nos afecta a nosotros mismos pensar que en algún momento yo partiré de esta tierra si Cristo no ha venido antes? Pero hay una consolación, no para los demás, sino para mí, que es mejor estar un día delante de la presencia del Señor que 1000 años fuera de ella. Pero como nadie ha vuelto para decirme que eso es cierto y darme testimonio, pues me cuesta creerlo. Me cuesta. Hay otros que buscan la muerte, pero como escape. Me duele mucho, estoy sufriendo, atento contra mi vida, o hasta pido que el Señor venga porque debo mucho. Señor, debo mucho, ven rápido porque los acreedores me están arrinconando. Ya esto ya esto no tiene, ¿cómo se dice? Ya esto se lo llevó quien lo trajo. Ya esto no tiene compón. Ven rápido, Señor. Pero la muerte no pudo retener al Señor sino 3 días apenas. Y así como Él venció la muerte también para nosotros. No queriendo decir que nunca vamos a morir físicamente, sino que aunque nuestro cuerpo se deshiciere, estaremos en la gloria eterna con Cristo Jesús. El corazón del Evangelio nos da la imagen vivida de Jesucristo 100% Dios. Dice 1 Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Cristo nos hizo limpio de todo y nos hizo libres de toda cadena que nos ata al pecado. Cuando le recibimos y le obedecemos, vivimos según sus mandamientos, la muerte no nos retiene en lugares que Dios no ha preparado
para nosotros. Y finalmente, el tercer elemento que el apóstol Pablo muestra en esta introducción a los romanos está en el versículo 4, la segunda parte. 100% hombre, 100% Dios, y culmina la última parte del versículo 4 diciendo Jesucristo nuestro Señor. Y habla entonces del señorío de Jesucristo sobre nuestra vida. Acuérdense que hemos venido hablando algunos domingos acerca de qué significa el hecho de que Jesús sea tu Señor. Hemos sido entendidos con mucha facilidad y accedemos a ese entendimiento con mucha frecuencia acerca de Jesús como Salvador. Pero nos cuesta entregar el dominio de nuestra vida, el control de nuestra vida a Jesús, porque Él también es Señor. Y la palabra Señor lo eleva a Él sobre nuestra vida y lo coloca en el timón, si así pudiésemos utilizar una ilustración. Lo coloca en la parte principal donde se toman las decisiones, el señorío de Cristo sobre nuestra vida. ¿Puede usted decir que Jesús es su Señor? Claro, yo creo que sí podemos decirlo. Dar testimonio de eso es otra cosa. Dar testimonio de eso es diferente. Dar testimonio de eso es muy difícil. Ayer conversaba con alguien y le decía que nosotros a veces descuidamos lo que la palabra nos dice. Queremos vivir en tal situación de paz que no haya conflicto con nadie, que olvidamos por qué la palabra dice soportaos unos a otros. Es difícil tolerarnos. Es difícil tolerarnos en nuestras diferencias, porque aunque somos una familia, una comunidad, un cuerpo, tenemos nuestras diferencias. Y es difícil, y a veces no lo queremos hacer, pero la palabra dice soportaos unos a otros. Pero mi vida, que a veces la confundo con una relación moral con Dios. Perdón, yo no tengo relación moral con Dios, yo tengo una relación espiritual con el Señor. No es solo moral. Cuando mi relación con Dios es moralista, siempre veré a las demás personas inferiores a mi concepto de moral, porque no caminas como yo camino. No hablas como yo hablo. No te vistes como yo me visto. Eso es moral. Eso es religión. Acercarme a Dios a través de lo moral es ser religioso. Es ser fariseo. Y qué difícil es entonces ayudar a un hermano que según mi concepto moral está fuera de eso, pero la palabra me dice que lo ame y que lo ayude. O se olvida de que Gálatas nos enseña que si alguno es encontrado en pecado, vosotros que sois más moralistas, dice así. Discúlpeme que en algunos casos utilizo el sarcasmo, pero este tipo de ilustración me ayuda a que usted caiga en cuenta de lo que realmente dice el versículo. Vosotros que sois más espirituales, no dice más moralistas, más morales que otros. No es ético, no es más ético, es más espiritual. Tampoco dice, vosotros que sois más espirituales, señalarle, condenarle, sino restaurarle.
y hay una forma con espíritu de mansedumbre. Eso me hace acordar cuando algunas mamás le enseñaban a los hijos con una hipocresía en el libro Coquito o en el libro Mi Jardín. La línea decía, mi mamá me ama. Y la siguiente línea decía, mi mamá me mima. ¿Sí? Yo no sé si usted lo hizo o usted recibió, pero qué ironía es que esté aprendiendo en la línea, mi mamá me mima, y el niño como se, ¿verdad? Como se mima, la M con la A, ma, y él dice otra cosa, y viene la mamá, ¡oh, así no es! Y es como irónico que la línea que está aprendiendo a decir sea mi mamá me mima. Qué ironía, ¿verdad? Qué frustración. En ese momento el niño no conoce eso. Bueno, los niños de antes. Pero la palabra me dice a mí, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Jesucristo es Señor de mi vida. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La iglesia debe confesar que Jesucristo es el Señor de su vida. Y si es el Señor de su vida, estás ligado y ligada a obedecer lo que Cristo dijo que teníamos que hacer. Quítese de vosotros toda maledicencia. Y cuando no queremos, porque no nos da nuestra real voluntad de hacerlo, utilizo la excusa moralista vestida de espiritualidad. Yo estoy orando pidiéndole al Señor que me lo quite. Fariseo, ya la palabra dice, quítese de vosotros. Es tu tarea quitártelo. Ya Dios te lo encomendó como tarea. Oh, yo estoy orando para que el Señor me lo quite. Por favor. Si ya te lo dice. Ama a vuestro prójimo. No, yo estoy pidiéndole amor al Señor. Si le estás pidiendo amor al Señor, y no digo que el Señor no te lo pueda dar, ¿qué estás poniendo tú para amar? Si eso debe venir de ti, porque eso es dominio propio. Amar, no, allí en amar al prójimo, eso no tiene que ver, esa palabra amar no tiene que ver con esa relación íntima que un esposo o una esposa pueden tener o que una mamá y un hijo pueden tener. No. Mire, el amar del Señor, que es el amor ágape, comienza con el respeto. Cuando usted respeta a su vecino, a su vecina, cuando usted respeta los derechos que tienen ellos de vivir bien, sin la música estruendosa que a usted le gusta, pero usted por amor, ¿ves? Porque respeta a su vecino, usted no le da más volumen del que tiene que darle. Usted ama porque usted es considerado. Porque el amor no busca lo suyo. 1 Corintios 13. El amor no busca lo suyo. El amor no es egoísta. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nos dice que debemos amar al prójimo, no nos está hablando de esa relación íntima, filial o erótica entre un hombre y una mujer. Está hablando del amor ágape. Cuando usted respeta al anciano, al adulto mayor, su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, lo dignifica aun cuando él o ella tenga pérdida de algunas de sus facultades cognitivas o físicas, y usted lo respeta. No lo desnuda frente a los demás, no lo trata como un niño, porque aun cuando es niño, es un adulto que ya transitó su vida y tiene derecho a ser tratado como tal, como adulto. No es que ahora él no se quiere comer eso, que no sé qué, y lo anda regañando. ¿Dónde está el amor de Dios?
Y eso es señorío de Jesucristo. Ese es el corazón del Evangelio cuando yo realmente he aceptado a Cristo no solo como Salvador, sino como Señor de mi vida. El señorío de Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. No es cuestión solamente de que Jesús es mi Salvador. Para la iglesia es cuestión de que nos examinemos. Es cuestión de que veamos cuál es la verdadera fe que produce en nosotros obediencia por amor. Y para ti que me escuchas, que me ves o que estás aquí, que no conoces a Jesús, la prueba para ti es la resurrección de Cristo. La máxima prueba que puedas tener es la fe en Cristo, que te pueda hacer pasar de la muerte a la vida y vivir ahora en el reino celestial bajo nuevos preceptos y mandamientos que te unen al señorío del Señor. Ese es el corazón del Evangelio. Cierre sus ojos. Y si en esta mañana tu corazón está inclinado a experimentar a Jesús como Salvador y Señor, yo quiero invitarte a que tú hagas esta oración. Quiero invitarte a que de corazón le digas al Señor tu intención de ser una nueva criatura. Y dile al Señor, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito como Salvador y como Señor de mi vida. Te confieso así. En tus manos está mi vida. Hazme una nueva criatura. Yo soy tuyo, Señor, y me arrepiento de mis pecados. Límpiame de mis pecados. Quiero estar allí para ti. Póngase sobre sus pies. La iglesia debe experimentar la obediencia por amor en el señorío de Jesucristo, viendo a Jesús 100% hombre y 100% Dios. Padre, en esta hora te alabamos por tus misericordias y te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos has enseñado en tu palabra cómo ver el corazón del Evangelio, cómo se nos reveló Jesucristo a nuestra vida. Gracias, porque tú eres el dador de todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, te pido por cada familia aquí representada, por cada hombre, por cada mujer que ha escuchado este mensaje y pueda llegar a su corazón para producir un cambio significativo en su vida. Cada persona que haya hecho esta oración, tú la conoces. Llévala, Señor, llévalo a un lugar donde pueda confesar y donde pueda congregarse y hacer vida, Señor.